Según fuentes cercanas a la investigación, la mamá de Alito Moreno acumula supuestamente un patrimonio de 500 millones de pesos que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, no tendría ninguna explicación lógica para una mujer que toda su vida se presentó ante el mundo como ama de casa. 500 millones de pesos, sin empresas registradas, sin historial financiero visible, sin ningún negocio documentado que pudiera justificar semejante acumulación de riqueza. Y lo que hace este número todavía más devastador no es la cifra en sí misma, sino el momento exacto en que supuestamente comenzó a crecer ese patrimonio, que según las fuentes que han dado seguimiento al caso, coincidiría precisamente con los años en que Alejandro Moreno Cárdenas, el mismísimo Alito, ocupaba la gubernatura del estado de Campeche. Si eso ya te parece suficiente para quedarte con la quijada en el suelo, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene después de esto va a dejarte sin palabras, y aquí no vamos a parar hasta contar cada detalle de este caso hasta el fondo. Porque esto no es un rumor de pasillo. Esto es, según lo que ha señalado públicamente el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, el resultado de una investigación activa, con expediente abierto y con piezas que ya están comenzando a caer una por una ante los tribunales. Y mientras el PRI prepara su defensa y sus voceros salen a los micrófonos a lanzar advertencias, aquí en este espacio no vamos a dejar de preguntar lo que ellos no quieren responder. Porque hay una propiedad en particular que concentra una parte sustancial de esos 500 millones que le atribuyen a la señora. 8 hectáreas en la zona Miramar de Campeche, frente al mar, en una de las áreas de mayor plusvalía del estado, con una vista que cuesta lo que cuesta y con un historial de adquisición que, según las autoridades que investigan el caso, nadie dentro del círculo familiar ha podido explicar con algo que no sea silencio o una amenaza disfrazada de comunicado político. 8 hectáreas, frente al mar, a nombre de una ama de casa. Eso es lo que hay al principio de este expediente. Y si crees que ahí termina la historia, amigas y amigos, apenas estás en la primera página de un libro que tiene muchos capítulos todavía por abrirse. La pregunta que la Fiscalía lleva semanas intentando que alguien en el PRI responda con algo concreto es la más simple de todas. ¿Con qué dinero compró eso una ama de casa? No hace falta ser abogado ni economista para entender que 8 hectáreas en zona de alta plusvalía frente al mar en Campeche no se adquieren con el sueldo de una persona que no tiene actividad económica formal registrada. No hace falta tampoco hacer ningún cálculo complicado para notar que la acumulación de ese patrimonio, según las fuentes judiciales que han seguido el expediente, habría comenzado a tomar forma exactamente en el periodo en que el hijo de esa señora tenía en sus manos el presupuesto, los contratos y las decisiones del gobierno estatal de Campeche. Coincidencia, dicen ellos. El resto del país lo ve diferente. Y para que sigas viendo con nosotros todo lo que este expediente va revelando semana a semana, suscríbete a este espacio, porque aquí no vamos a dejar ningún detalle sin contar. Ahora bien, mis amigos, hay que detenerse un momento en lo que el PRI decidió hacer cuando todo esto salió a la luz pública, porque sus reacciones dicen tanto como los propios cargos que enfrenta la familia. En lugar de guardar silencio, en lugar de llamar a sus abogados y dejar que el proceso judicial siguiera su curso, los dirigentes del tricolor salieron ante las cámaras con una actitud que solamente se puede describir como la soltura que da la costumbre de la impunidad. Según declaraciones que circularon en medios nacionales esta semana, representantes del partido advirtieron, con una tranquilidad que debería helarte la sangre, que se van a defender con todo lo que sea, desde el Pleno del Congreso hasta acciones de todo tipo, dijeron, sin precisar qué tipo de acciones, sin especificar qué significa exactamente ese todo. Y si alguien tiene dudas de qué puede significar esa frase viniendo de este partido, que recuerde que estamos hablando de la misma organización política
que según múltiples investigaciones periodísticas y judiciales, habría tejido durante décadas una red de vínculos con estructuras que operan muy por fuera de la ley. Cuando el PRI dice con todo, la historia recomienda tomarlo muy en serio, porque no es la primera vez que esa frase se escucha. No es la primera vez que ese partido activa su maquinaria cuando la justicia toca a su puerta. Y cada vez que lo ha hecho, el resultado ha sido el mismo: presión política, argumentos humanitarios de emergencia, amenazas veladas y una estrategia diseñada no para demostrar inocencia, sino para ganar tiempo, para retrasar, para desgastar, para esperar a que el ruido mediático baje y el expediente se enfríe. Y aquí lo vemos claro, esa estrategia ya la conocemos, la hemos visto antes, y por eso resulta tan significativo que esta vez la Fiscalía no parezca dispuesta a dejarse frenar por ninguno de esos mecanismos. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos trayendo este análisis cada semana sin que nada se quede guardado en el cajón. Porque lo que ocurrió esta semana en los tribunales no fue un movimiento menor. El contador del hermano de Alito, descrito por quienes siguen la investigación como el prestanombres número 1 de la familia Moreno Cárdenas, fue vinculado a proceso. Un contador. La persona que, según los analistas que han comentado el caso en medios especializados, supuestamente sabe exactamente de dónde viene cada peso, a dónde va, bajo qué nombre aparece registrado en los libros y bajo qué nombre no aparece en ningún papel. Vincular a proceso a ese personaje es, según los mismos analistas, un avance significativo porque es la figura que potencialmente puede trazar el mapa completo del patrimonio familiar. Y si hay un mapa, hay un destino. Y si hay un mapa, hay un destino. Y si hay un mapa, hay un destino. Hay un destino. Hay un destino. Y si hay un mapa, 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 hay un destino. Aquí lo llevamos diciendo desde hace tiempo, y aquí vamos a seguir diciéndolo. La cadena tiene más eslabones de los que el PRI quisiera reconocer. Y el contador supuestamente era uno de los eslabones más importantes. Demasiado importante como para que su vinculación a proceso sea una casualidad. Y mientras el contador enfrenta al juez, el PRI no solo defiende a la familia Moreno Cárdenas, también intenta sacar de la cárcel a otro de sus cuadros más señalados. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, identificado como líder del tricolor en la Ciudad de México y supuestamente implicado según la Fiscalía en una organización dedicada a delitos que incluirían trata de personas, tiene a sus abogados trabajando horas extra esta semana para convencer al tribunal de que el hombre está gravemente enfermo, de que su situación es una cuestión de vida o muerte, de que las consideraciones humanitarias deben pesar más que el proceso judicial. El gobierno federal, según fuentes cercanas al caso, respondió que no, que los especialistas médicos continúan evaluando y que el proceso sigue su curso. Y aquí lo vemos claro. Hay un patrón que el PRI parece haber perfeccionado a lo largo de décadas, porque cuando la justicia llega, de pronto aparece una enfermedad. De pronto hay una emergencia médica. De pronto el tribunal debe revisar, reconsiderar, postergar. El tiempo corre, el escándalo se enfría, y el expediente a veces desaparece antes de que llegue a donde tiene que llegar. Pero esta vez, amigas y amigos, hay demasiados frentes abiertos al mismo tiempo para que esa fórmula funcione igual que antes. Y si quieres que sigamos contando cada uno de esos frentes sin que se nos escape ninguno, suscríbete a esta plataforma ahora mismo. Aquí lo que hay que entender es que el caso de la mamá de Alito no es un episodio aislado. No es una anomalía dentro de una familia, por lo demás intachable. Es, según lo que han señalado distintos legisladores y fuentes judiciales que han seguido el expediente, la pieza más reciente de un rompecabezas que lleva años armándose en silencio. La señora, el hermano, el contador
el líder capitalino del partido. Cada uno supuestamente una pieza. Y cada pieza que la fiscalía mueve revela otra debajo. Una capa debajo de otra. Una empresa debajo de otra empresa. Un nombre detrás de otro nombre. Y todo eso, según las fuentes que han seguido el caso, habría tenido como eje central los años en que Alito Moreno Cárdenas gobernó Campeche. Los años en que tenía acceso al presupuesto. Los años en que podía decidir quién recibía contratos y quién no. Los años en que, supuestamente, comenzaron a aparecer propiedades frente al mar a nombre de personas que nunca habían tenido actividad económica formal. El PRI no está enojado porque hayan detenido a la mamá de Alito por error. El PRI está desesperado porque saben lo que puede haber debajo de ese primer nivel. Y la desesperación, mis amigos, siempre habla más claro que cualquier comunicado oficial. Siempre. Ahora bien, antes de llegar al punto más devastador de todo este caso, vale la pena recordar lo que el propio Alito Moreno decía cuando todavía tenía micrófono y tribuna y audiencia que lo escuchara. Porque hay declaraciones públicas suyas, ampliamente documentadas en archivos periodísticos nacionales, en las que habló de transparencia, de combate a la corrupción, de honestidad en el ejercicio del poder, de una nueva forma de hacer política dentro del PRI. Hay grabaciones. Hay notas de prensa. Hay entrevistas. El hombre construyó durante años una narrativa pública en la que se presentaba como un político distinto, como alguien comprometido con los valores que su partido supuestamente representaba. Esas palabras están ahí, grabadas, escritas, reproducidas. Y frente a esas palabras, están hoy las 8 hectáreas en Miramar, el contador vinculado a proceso, el líder capitalino del partido pidiendo salir de la cárcel por enfermedad, la mamá con 500 millones de pesos que nadie puede explicar, y el propio Alito supuestamente fuera del país, del otro lado de la frontera, mientras su familia y su partido enfrentan uno de los momentos judiciales más complicados de su historia reciente. La distancia entre lo que se dijo y lo que se hizo se mide en cientos de millones de pesos y en hectáreas frente al mar. No hace falta ningún análisis adicional para ver esa distancia. Está ahí, es enorme. Y es exactamente tan grande como el silencio que el líder nacional del PRI ha guardado desde que todo esto salió a la luz pública. Y antes de llegar a lo que la Fiscalía encontró en Tamaulipas, y que conecta todo esto con algo todavía más grande, suscríbete a este espacio, porque esta pieza del rompecabezas va a cambiar completamente la imagen que creías tener del cuadro completo. Alito Moreno lleva semanas supuestamente desaparecido del mapa político mexicano. La última vez que se le ubicó con certeza, según fuentes periodísticas que han dado seguimiento al caso, estaba en territorio estadounidense. El líder nacional del PRI, con una investigación judicial activa sobre su familia en México, supuestamente refugiado del otro lado de la frontera. Y esto, amigos, no es un detalle menor. Porque el mismo partido que durante décadas construyó su discurso sobre la soberanía nacional, sobre el orgullo de lo mexicano, sobre la identidad y la grandeza del tricolor, tiene hoy a su máximo dirigente, según estos reportes, en Estados Unidos, mientras su mamá enfrenta cargos que ascienden a 500 millones de pesos, y mientras sus cuadros amenazan con guerra total a la Fiscalía si se atreven a seguir avanzando en la investigación. El Partido de la Soberanía. El Partido del México Primero. El partido que construyó durante 70 años consecutivos en el poder la narrativa de que ellos eran México y México era ellos. Ese partido tiene a su líder supuestamente huyendo hacia el norte. No hay ironía más pesada que esa. No hay contradicción más brutal entre el discurso y los hechos. Y aquí lo estamos viendo claro. El PRI habla de soberanía cuando le conviene, y se esconde detrás de la frontera cuando la justicia toca a su puerta. Exactamente igual que siempre. Pero esta vez con cámara. Y ahora llega lo que el PRI definitivamente no esperaba que saliera a la luz esta semana. Y cuando lo escuches entero, todo lo que hemos contado antes va a encajar de una forma que no te va a dejar ninguna duda sobre qué tipo de estructura es la que la Fiscalía está intentando desmantelar.
Según información confirmada por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, en declaraciones públicas recientes, la refinería clandestina que las autoridades encontraron en Reynosa, Tamaulipas, con casi 4.000 millones de litros de combustible ilegal almacenados, está supuestamente vinculada a una empresa que recibió contratos del gobierno del estado de Tamaulipas por 208 millones de pesos entre 2017 y 2019. Contratos otorgados durante la administración del entonces gobernador panista Francisco Cabeza de Vaca a través de un funcionario señalado públicamente como prestanombres y asesor financiero del exmandatario. La empresa se llama MyTrack. Aparece como propietaria del predio donde supuestamente operaba la refinería ilegal. Y según el legislador que hizo pública esta información, esa conexión refuerza las denuncias sobre una red financiera y política construida durante el gobierno de Cabeza de Vaca con recursos que llegaron del erario tamaulipeco. Dicho de otra forma, parte de la infraestructura de una refinería clandestina de Huachicol en Tamaulipas habría sido posible, al menos en parte, gracias a contratos del propio gobierno estatal. Dinero del pueblo de Tamaulipas, supuestamente financiando el robo de combustible. Si no está suscrito a este espacio todavía, este es exactamente el momento de hacerlo, porque hay más casos como este, esperando ser contados aquí, y no vamos a dejar ninguno sin abrir. El contador vinculado a proceso. La mamá con 500 millones. El líder capitalino del PRI pidiendo salir de la cárcel por enfermedad. La refinería clandestina con contratos del gobierno panista. Y Alito, supuestamente del otro lado de la frontera. Todo conecta. Todo forma parte, según lo que han señalado legisladores y fuentes judiciales, de la misma forma de operar que durante décadas permitió que ciertos políticos mexicanos construyeran fortunas privadas con recursos públicos. Usar el poder del cargo para distribuir contratos entre empresas vinculadas, registrar propiedades bajo nombres ajenos, mantener contadores de confianza que saben exactamente dónde está cada peso y bajo qué nombre está escondido, y cuando la justicia finalmente llega, activar la maquinaria política de siempre, las amenazas, los comunicados de indignación, los argumentos humanitarios de emergencia y la presión sobre los tribunales. Esa es la fórmula. No es nueva. No es sorprendente. Pero esta vez hay demasiados frentes abiertos al mismo tiempo y demasiados nombres comprometidos como para que la fórmula funcione igual que en ciclos anteriores. Las consecuencias de todo esto están comenzando a materializarse en tiempo real, y vale la pena analizar cada una de ellas porque no son menores. La vinculación a proceso del contador es, según los analistas que siguen el expediente de cerca, una señal de que la investigación tiene ya suficiente sustento documental para seguir avanzando hacia otros involucrados. No se vincula a proceso a un contador sin tener evidencia de qué papel jugaba ese contador dentro de la estructura. No se vincula a proceso a un contador sin saber ya, al menos en parte, qué cuentas llevaba y para quién las llevaba. Eso significa que la Fiscalía tiene en sus manos, o al menos tiene acceso a, información que puede conectar los 500 millones del patrimonio de la señora con nombres y decisiones concretas de quienes tenían el poder para mover esos recursos. Y eso, amigos, es exactamente lo que tiene al PRI amenazando con guerra total en lugar de colaborar con la justicia. Porque la diferencia entre un partido que confía en su inocencia y un partido que amenaza a la Fiscalía es exactamente esta. Uno espera que el proceso demuestre lo que dice. El otro sabe lo que el proceso puede encontrar. Y aquí lo estamos viendo claro. 500 millones. 8 hectáreas frente al mar. Un partido que amenaza a la Fiscalía. Una refinería clandestina con contratos del erario. Y un líder que, según los reportes disponibles, está supuestamente del otro lado de la frontera, mientras su familia enfrenta al juez y su partido amenaza con guerra total. Eso es el PRI hoy. No el del discurso, no el de los archivos históricos, no el del eslogan y la bandera, el de los hechos, el de los expedientes abiertos, el de los contadores ante el juez.
Ese es el PRI que existe hoy, y aquí lo acabamos de ver completo.